volvió a entrar al kiosco, no sé si a comprar o a qué, pero cayó con otros dos y terminó detenido. Bueno, está en marcha o en eso una nueva edición de los Juegos Culturales Evita para adultos mayores. Y en este caso la delegación de Santa Cruz ya está en Termas de Río Hondo, en provincia de Santiago del Estero, donde se va a realizar esta nueva edición de los Juegos Culturales Evita. Es la edición número 18 y va a tener participantes de Santa Cruz. Tenemos ahí adultos mayores que viajaron desde Pico Truncado, desde Puerto San Julián y desde Río Gallegos, acompañados en este caso por una licenciada que se llama Fabiana Ochoa como enfermera y un equipo de coordinación y redes de los Juegos Culturales de la Secretaría de Estado de Cultura. ¿En qué va, Beto? Así que en este caso son culturales. Tenemos desde Pico Truncado a Perla Mercado y a Lisandro Quirós, que van como pareja de danza, y a Estela Aguilar en teatro unipersonal. Además, desde Puerto San Julián viajó Isabel León en canto solista, y desde Río Gallegos Silvia Cerur en pintura, Elsa Chevalier en poesía y Silvana Cancino en cuento. Así que en breves días sabremos cómo les fue a ellos, en este caso en Santiago del Estero. Bueno, el 15 de octubre se va a celebrar en Río Gallegos el Día de la Madre, y la novedad tiene que ver por el anuncio del municipio, que generalmente siempre genera debate con cada día especial por la contratación de algún artista. En este caso anunciaron la visita de Axel, que va a ser el invitado para festejar el Día de la Madre. Va a ser en el Boxing Club, va a ser con entrada libre y gratuita, y además va a haber sorteo para todas las mamás que concurran a ver el show de Axel en el gimnasio principal del Boxing Club. Así que lo confirmó en este caso el municipio, y el que dio mayores detalles fue el director de gestión cultural, en este caso Maximiliano Pisani, quien dijo que tuvieron en cuenta la trayectoria y el reconocimiento de este artista para ser el invitado a nuestra ciudad para celebrar el Día de la Madre, en este caso en el marco de un programa municipal que se llama Entre Vos y Yo, que durante los últimos años fue el programa por el cual se fueron contratando artistas para determinados días especiales en el calendario anual. Así que está confirmadísima la visita de Axel a Río Gallegos el próximo 15 de octubre con entrada libre y gratuita en el Boxing Club. Se espera que todo comience poco después de las 8 de la noche. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Bueno, en el debate presidencial de ayer, muchas chicanas y pocas propuestas. En el segundo debate presidencial que se desarrolló ayer en Capital Federal, en la sede de la UBA, ¿no? En la Facultad de Abogacía, creo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, los 5 candidatos que competirán para la presidencia el próximo 22 de octubre estuvieron ayer nuevamente cara a cara en lo que fue el segundo debate obligatorio, en el que hicieron referencia claramente al inicio del conflicto del Medio Oriente, pasaron sus propuestas para combatir el delito, mantuvieron cruces en el bloque de preguntas y respuestas y expusieron las políticas públicas que pondrán en marcha para fomentar el trabajo, la producción y frenar el cambio climático. En esos menesteres estuvieron Sergio Massa, Patricia Bullrich, Javier Milei, Juan Schiaretti y Miriam Bregman. Los postulantes se refirieron también al conflicto bélico, al inicio del debate, donde cada uno hubo una puesta
unificada, salvo la candidata Miriam Bregman. Bullrich, Milei y Schiaretti se solidarizaron con Israel. Bregman expresó su dolor por las víctimas civiles de un conflicto que a su criterio tiene como base la política israelí de ocupación y apartheid. Bueno, pasó un debate más, hubo, por así decirlo, mucho chicaneo, pero poca formulación de propuestas claras ante los televidentes, ¿no? De lo que haría cada uno en caso de ser gobierno desde el 13 de diciembre. Y continúa el Yategate, el pedido de Sofía Clerici, quien se trata ahora de despegar de Insaurralde en la causa por enriquecimiento ilícito. La modelo presentó un escrito ante el juez Kreplak y aseguró que el famoso yate era de un amigo de su hermana. Me lo prestaron, declaró. El magistrado también investiga junto al exfuncionario bonaerense y a Jessica Sirio a esta modelo, ¿no? Por primera vez Sofía Clerici declaró con un escrito ante la justicia luego del escándalo que se generó a partir del blanqueo de su romance con Martín Insaurralde y la exposición de ostentosa vida que llevaba arriba de un yate en Marbella. La modelo pidió su sobrecimiento en la causa en la que se le acusa de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Bueno, y a partir de hoy, un nuevo requisito que es obligatorio es patentar a las motos 0 kilómetros. La medida fue tomada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial en conjunto con la Dirección Nacional de Registro Automotor. Según lo dispuso la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a partir de hoy será obligatorio el alta del seguro para el patentamiento de motos en el registro de propiedad de automotor. La medida fue tomada por dicha agencia y se busca implementar a través de la emisión de un formulario digital fe de alta de seguro para las motos 0 kilómetros, que pasa a ser obligatorio para efectuar su patentamiento. Ya hemos comunicado a nuestros 700 asociados, todos ellos concesionarios oficiales, expresaron al señalar desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial y también lo que busca esta medida es brindar mayor seguridad jurídica cuando una persona compra una moto o va a vender una moto, ya sea después de unos años de uso. Bueno, se busca seguridad jurídica, por eso la exigencia del patentamiento. Cristian. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. Sucedió un 9 de octubre como hoy. Me acordé que mañana es 10 de octubre y el cumpleaños de mi mamá y de mi papá. Justo recién me acordé, por eso me agarraba la cabeza. Nacía Ernesto Bacher en 1939, arquitecto, que combinó la música y el humor y fue parte de Le Luthier entre el 71 y el 86. Luego fue músico, también hizo un disco que se llamaba Juegos, que combinó obras clásicas con música popular y encabezó la banda Elástica, con la que grabó 3 discos. También nacía John Lennon en 1940, pieza fundamental de los Beatles junto a Paul McCartney, con quien formó una de las bandas más exitosas y fundamentales de la historia de la música, no solo del rock. Tras la separación de la banda en 1970 hizo su carrera solista, la cual interrumpió en 1975
cuando nació Sian, su hijo, fruto de su relación con Yoko Ono. Volvió a la música en el 80 con Double Fantasy, su nuevo disco justamente, hasta que Mark David Chapman, un fanático obsesionado con él, lo asesinó a balazos el 8 de diciembre de ese año, de 1980, en su casa en Nueva York. También nacía Carlos López Puccio, quien fue director de la Orquesta Coral o del Estudio Coral Buenos Aires y dirigió el Coro Polifónico Nacional. Además, fue también integrante de Lelutier desde su creación en el 67. Fallecía en 1958 Pío VII en Roma, el controvertido jefe de la Iglesia Católica, quien fue justamente Papa. Nacido como Eugenio Pacelli, fue electo pontífice en 1939, 6 meses antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, y se lo criticó por su pasividad. No dijo ni pío por la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Obviamente se lo critica por la pasividad de los crímenes del nazismo en dicho periodo histórico. Y en 1934, cuando era secretario del Vaticano, visitó nuestro país. También en 1967 era ejecutado en La Higuera, Bolivia, Ernesto Guevara de la Serna, el Che, luego de haber sido herido y capturado por el ejército boliviano y la CIA. 39 años tenía cuando fue ejecutado, y las imágenes de su cuerpo ya muerto con los ojos abiertos se mostraron al mundo como un trofeo de guerra. Fue enterrado en Valle Grande y sus restos se recuperaron en 1997, tras lo cual fue llevado a Cuba. También un día como hoy, en 2007, era condenado Christian von Bernig, quien fue el primer sacerdote argentino en recibir una condena por delitos de lesa humanidad, ex capellán de la policía bonaerense, condenado justamente por el genocidio, y quien fue parte o actuó también a las órdenes de Ramón Camps y Miguel Echecolás. Se le impuso una prisión de reclusión perpetua por 34 casos de privación ilegal de la libertad, 31 por torturas y 7 por homicidios calificados. ¿Qué más sucedía? Fallecía Nicolás Casullo en 2008 a los 64 años, uno de los destacados intelectuales argentinos que participó del Mayo francés y estuvo exiliado en México también. Fue integrante antes de su fallecimiento de Carta Abierta, este espacio de, lo pongo entre comillas, intelectuales peronistas. Se celebra el Día Mundial del Correo en recuerdo a la fundación en Berna, Suiza, de la Unión Postal Universal, y el Día del Guardaparque Nacional en nuestro país. Así que para todos aquellos que trabajan en algún parque nacional, no para los guardabosques que conocemos habitualmente, pero sí para los guardaparques. Claro, feliz día. No, pará un poco. Vamos a escuchar buena música, son las 11 en punto. Stand By de John Lennon suena en este momento en Radio Nuevo Día. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. So I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Darling, stand by me. Stand by me. Stand by me. Stand by me. The sky that we're looking for, don't let that fall.
and mountain to crumble to the sea. I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. Stand by me, stand by me, stand by me, stand by me, yeah. Just by me, stand by me, oh, stand by me, stand by me, stand by me, stand by me, oh, stand by me, stand by me, stand by me. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son. Las noticias son. Al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Llega una nueva turbina para las represas del río Santa Cruz. Las obras tienen una ejecución del 50%. Y cuando estén concluidas, las instalaciones tendrán una potencia instalada de 1.310 megawatts, lo que una vez en marcha permitirá el ahorro anual de $1.500 millones por sustitución de importación de combustibles líquidos. Argentina tiene menos variedad de agrotóxicos, pero más concentración que Europa. Así lo informó Violet Geisen, coordinadora del proyecto Sprint, un trabajo internacional que relevó presencia de plaguicidas en el ambiente, animales y personas. La investigadora señaló que las muestras del país presentaron menos variedad de agrotóxicos que las de Europa, pero las concentraciones en el polvo de casas de campesinos y en materia fecal fueron más elevadas. Israel asegura haber retomado el control en el sur y estima más de 1.100 muertos. En el tercer día de este ataque inédito, el ejército israelí anunció que controla localidades del sur donde había infiltrados de Hamás, pero admitió que podría haber aún terroristas en la zona. Exportadores alertan por $40.000 millones que deben a proveedores del exterior. Un total de 16 entidades vinculadas al comercio exterior consensuaron una carta abierta dirigida a quien resulte electo presidente, con una serie de pedidos que se condensan en la necesidad de verificar tipos de cambio, mejoramiento de la hidrovía y claridad en el comercio. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Levántate con la mejor energía. Disfruta del sello propio del rock argentino. Con todo el poder y la fuerza en cada canción. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Invierno 2023.
Minutos han transcurrido de las 11 de la mañana en esta jornada de lunes, que arrancamos con un pase extendido, lo ameritaban varios temas que hicieron a la agenda del fin de semana y obviamente compartimos un rato más con nuestros compañeros Claudio y Karina. Nos cuentan que hay un choque en Zamoré, en la rotonda Zamoré, ahí en Autovía y San Martín, así que si va a transitar por el lugar, tenga en cuenta que Armate paciencia. sí, va a haber seguramente un desvío de tránsito. Una Toyota Hilux nos avisa. Le mandamos un saludo a Luis, que el otro día nos estuvo visitando y nos contaba justamente que hay un choque y nos decía qué bueno que es el pase. Tony Villanueva, que parece uno de los Blues Brothers con sus lentes negros. Nos decía que no había escuchado porque labura habitualmente y ahora que está de licencia pudo escuchar el pase y que le gustó mucho ese espacio de la programación. Dicho esto, nos vamos a tomar un tema de agenda que quizá obviamente ante toda esta cuestión político-electoral ha pasado por alto durante el fin de semana, pero que tiene que ver con un caso que hemos seguido
de cerca, y ante las distintas novedades que van surgiendo, tratamos de dar difusión. Ese caso de Leandro Álvarez, joven que el día de la final del mundo falleciera en Mendoza, en un canal De riego. de riego, exactamente, en una conocida como acequia, y que la policía y la justicia mendocina dieron por entendido que había sido una cuestión accidental, pero la familia insiste en indicar que esto no ha sido así y que ha sido negligente, cuanto menos, el accionar de tanto de la policía como de la justicia, y es por ello que lograron que la legislatura mendocina intervenga en este caso, y de hecho 31 diputados fueron los que votaron para poder rever esta situación. De hecho hay una misiva a la Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales que se elevó justamente en la legislatura mendocina. Estamos en comunicación con Belén Álvarez, hermana de Leandro, con quien vamos a hablar y a tratar de conocer un poquito más en detalle qué son estas novedades y qué significan también en el marco de esta causa en la búsqueda de justicia por su hermano, fundamentalmente. Belén, buen día, ¿cómo estás? Héctor, Fernando y Julián, te saludamos desde aquí, desde Radio Nuevo Día. Hola. ¿Me escuchás, Belén? Vamos a probar de vuelta a ver si podemos restablecer el contacto. Evidentemente está conectado, yo escucho ruido, pero no sé si ella me escucha o si tiene el teléfono a mano. La idea es poder conocer. Recordemos, este caso se dio justamente en un momento que para muchos será muy feliz el recuerdo, pero que lamentablemente para esta familia no será así, justamente por la pérdida de este joven que se encontraba estudiando kinesiología allí en la provincia de Mendoza, y que justamente a poco tiempo de llegar lamentablemente terminó perdiendo la vida, y es por ello el énfasis de su familia en exigir justicia y que se esclarezca lo sucedido. Belén, ¿estás del otro lado? Sí, hola. Hola, buen día. Ahora sí te puedo escuchar. Recién me parece que no nos escuchabas. Estábamos haciendo una introducción y contando las novedades que hubo en el ámbito político, en este caso, respecto de lo sucedido con tu hermano. Sí. Bueno, primero que nada, las gracias nuevamente por el espacio y bueno, por estar siempre pendiente de este caso que para nosotros es muy importante, se siga visibilizando y bueno, se siga manteniendo al tanto, ¿no?, a la sociedad de lo que está pasando, porque yo creo que es un caso que hoy nos tocó a nosotros y le puede tocar el día de mañana a cualquier estudiante de acá de nuestra provincia. Estudiantes que lamentablemente viajan a otra provincia a formarse, a buscar un futuro mejor y bueno, y terminan así. Así que sí, muchas gracias por el espacio. Avances hubieron, gracias a Dios sí. Se presentó junto con la querella, la familia solicitó la intervención de lo que es la Comisión de Derechos y Garantía de Constituciones. Es un pedido que la familia realiza mediante escritos y junto con el abogado, ¿no?, donde se le solicita al diputado que es en este caso el presidente de la comisión, José Luis Ramón, que intervenga la Cámara de Diputados en esta investigación. Quiero recalcar que tomamos esta medida, la familia toma la medida de denunciar esto, porque la fiscal solicita el archivo de la carátula, o sea, solicita guardar el expediente, incluso sin todavía haberse cumplido el plazo legal, que son 6 meses, después de una muerte, para archivar una causa. Bueno, ella habiéndose cumplido 5 meses ya quería archivar el expediente de Leandro, siendo que se encuentra con una carátula de averiguación por muerte. Eso es muy sospechoso y bueno, y creo que por eso también existió esta posibilidad de la intervención de la Cámara de Diputados y se realizaron los pedidos. La semana pasada, el día viernes, se presentaron estos pedidos que los lleva a Cámara de Diputados el doctor José Luis Ramón, el diputado,
y junto con otros diputados más, ellos solicitan se apruebe este proyecto dentro de Cámara de Diputados para investigar los procedimientos y a la fiscal a cargo de la causa, a la señora Andrea Lazo, a cargo de la Fiscalía número 21. Gracias a Dios, como sabemos todo, ¿no? Este proyecto se presenta en Cámara de Diputados y hay que esperar la aprobación. Hicimos una transmisión nosotros en vivo, fue todo muy rápido, el pedido estaba ya hacía varios días, pero no pensamos que iban a dar intervención tan rápido. Nos avisaron una noche anterior que al día siguiente se presentaban en la Cámara el proyecto. Votaron de todos los diputados que estaban presentes, votaron todos a favor. Todos los diputados que estaban presentes votaron a favor, todos, para que se investigue. Se plantean 4 puntos en este proyecto que presenta el diputado acompañado de la querella. Entre esos puntos, obviamente, que es la investigación. El punto número 1 es saber qué pasó, por qué la señora Andrea Lazo decide archivar el expediente, quiénes intervinieron, o sea, investigar quiénes intervinieron y quiénes estuvieron a cargo de la investigación en todo este tiempo. Otra cosa que también es muy importante y él lo destaca es que incluso él en Cámara de Diputados dice: a mí me llama la atención cómo es que a la familia se le solicita dinero para acreditar un teléfono, el teléfono que tendría que haber sido acreditado al sistema UFE, y o sea, el Estado les provee a cada fiscalía, a cada Poder Judicial, cierta cantidad de plata. No le puede pedir una fiscal a la familia que pague en dólares o en pesos o en lo que sea un peritaje. Eso no es algo que tenga que solventar la familia, sino que ellos mismos como fiscalía. Y otra de las cosas, de los puntos que se presenta también en el proyecto, es saber dónde está la autopsia de Leandro. Porque no existe la autopsia de Leandro, todavía no está. O sea, a la familia no nos dieron la autopsia todavía. No tenemos nosotros más que un preinforme redactado por el médico forense, que es el doctor San Martino, donde dice la causa de muerte y un toxicológico nada más. Pero si es que él descartó, como dice en ese preinforme, lesiones, por ejemplo, en el cráneo o posibles fracturas, quebraduras, él tendría que haber presentado la radiografía, la pesquisa para decir, bueno, yo como médico estoy diciendo que murió por sumersión y no por inmersión. Bueno, vos para realizar esa conclusión tenés que presentar la pesquisa, o sea, un informe completo, que no existe, no sabe dónde está. Beatriz, ¿también se pidió la investigación a los policías que actuaron en el hecho? Sí, se pidió la investigación, en el artículo número 1 es lo primero que se plantea, investigar quiénes estuvieron a cargo, cuáles son los procedimientos, quiénes son los oficiales que toman intervención con la familia, porque recordemos que cuando una de mis hermanas llega al lugar del hecho, intenta acercarse a Leandro, no la dejan y la golpean. Ella es agredida físicamente por el mismo personal policial. O sea, no entendemos por qué la agresión. Obviamente que después se realizaron las denuncias, todo como corresponde, ¿no? Cuando llegó mi mamá ya, porque Mariana estaba en shock y no sabía qué hacer. Pero llama mucho la atención eso. Esto también se lo planteó a los diputados. Mi mamá se lo planteó. ¿Por qué la golpearon? A ver, ¿por qué no dejaron reconocer el cuerpo? Porque según ellos el cuerpo estaba irreconocible, eso es lo que ellos dicen, ¿no? Que nosotros obviamente sabemos que no es así. ¿Por qué esto de la autopsia también se remarca mucho? Porque el médico omitió lesiones. El médico, hay cosas que no pone en ese preinforme. Y son lesiones que no es que la vimos una persona, la vimos toda la familia. Aparte de la mentira, ¿no?, de que el cuerpo estaba irreconocible, ¿dónde están las lesiones? ¿Por qué no están dentro de ese preinforme de autopsia? Belén, ¿ustedes tienen representación letrada allí en Mendoza? ¿Cómo es la cuestión de su defensa o de la querella, digamos? La querella está compuesta obviamente por la familia, ¿no?
logramos después de tanta insistencia de que nos tomen a nosotros como parte de la querella, porque en principio la fiscal nos había negado. Es una locura. Cualquiera que sabe de leyes, por ley los padres biológicos son querellantes. Bueno, ella no. Claro. No quería a los padres, no quería a las hermanas, rechazaba los escritos que se presentaban. Ahí, perdón que te interrumpe, pero ahí había evidentemente indicios de que algo raro pueda pasar, porque de esa manera ustedes no podían acceder al expediente, ni acceder a muchísimas cosas. No podíamos verlo, exacto, hay algo raro. No sabemos qué es lo que se está escondiendo atrás de todo esto, pero sí podemos decir que es importante estos pedidos que mi mamá, porque no es el caso Leandro nada más, actualmente mi mamá se ha estado presentando afuera del Poder Judicial, se ha estado presentando afuera de Cámara de Diputados, por eso es que ella fue recibida también ante la insistencia, ¿no?, allá en Mendoza, pero no está mi mamá sola ahora. Ahora no se trata del caso Leandro Álvarez nada más, se juntaron varias madres. Está la mamá de un chico que se llama Sebastián Codina, está la mamá de otro chico, Nataniel, abogado, que desapareció, mágicamente la tierra se lo tragó y no encuentra, la policía no lo encuentra, supuestamente la policía rastrilló la zona, o sea, y no es el único caso, Leandro, una muerte dudosa. Entonces, lo bueno es que esto ya se está viralizando. La vez pasada tuvieron la oportunidad de hablar en el programa de un periodista de Buenos Aires, el señor Fantino. O sea, se está haciendo más conocido el caso. Eso es lo importante. Yo creo que eso también va a generar un poco de presión quizás a la fiscalía, y ojalá que esta presión de que ellos cometan errores, o sea, ya quedó en evidencia. Los mismos diputados han dicho en vivo el día jueves que se transmitió en vivo en la Cámara, que a ellos les llama mucho la atención. Es muchísimas las cosas raras que hay, es por eso que ellos votan. O sea, si bien la palabra la tiene el diputado Ramón, todos los diputados que estaban ahí votaron a favor de que se investigue qué es lo que está pasando y qué es lo que pasó con Leandro. En este sentido, Belén, ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué deben esperar? Bueno, ahora esto es todo, viste que cuando es judicial tenés que esperar sí o sí un plazo legal. Sí. Ahora se presentó este proyecto mediante Cámara de Diputados. Obviamente que este proyecto lo lleva adelante la Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales. Es todo un protocolo. O sea, si bien nosotros presentamos con nuestro abogado, el señor Juan Ignacio Villegas, los puntos a investigar, son ellos los que tienen que intervenir. La Comisión de Derechos y Garantías tienen que intervenir acompañados de la Cámara de Diputados en la investigación. Entonces tienen que llamar a declarar a la gente que estuvo ahí, a la policía, si hubo una médica, la médica, al médico forense. Se van a pedir también, o sea, ellos van a poder acceder al expediente. Ahora, si ellos notan que hay cosas raras, obviamente que yo creo que sí, todos creemos que sí, ¿no? Acá algo raro pasa. Ahí ya cambiaría todo rotundamente la causa de Leandro, porque ya creo que esto ya no sería algo a tratar en Cámara de Diputados nada más. Bueno, esto de alguna manera ustedes en esta lucha que están desarrollando, porque desde un comienzo, además de tener que sobrellevar el dolor, han tenido que fortalecerse y ponerse de pie para poder de alguna manera desnudar justamente, sí, claro, y sobre todo el entramado, ¿no? que incluye a la policía, la justicia mendocina, y desde tan lejos como es la distancia Mendoza-Río Gallegos, pero de alguna manera esto le da esperanzas de que el camino que ustedes están desarrollando pueda en definitiva arribar a respuestas concretas respecto de la muerte de tu hermano. Sí, es que para nosotros es muy importante este paso que se dio, porque logrando acceder a lo que es la autopsia, nosotros teniendo la autopsia completa, podemos pedir la intervención, ya puede intervenir el Poder Judicial de acá. Si bien no existe jurisdicción como a nosotros se nos mencionó en todo momento, sí se puede aportar, sí puede colaborar el Poder Judicial. ¿De qué manera? Poniendo a un médico forense para que revalúe esa autopsia, para ver si realmente los informes están realizados como corresponde,
poner los peritos que corresponden para reevaluar qué es lo que hay adentro de ese expediente. Porque recordemos que el expediente de Leandro, si bien actualmente nosotros podemos acceder al expediente, hay partes del expediente que están prohibidas, o sea, están censuradas, no nos dejan acceder a un montón de cosas dentro del expediente. Cuando vos entras y querés verlo, hay un montón de cosas a las que no podemos acceder, imágenes, informes, supuestamente ello es parte del protocolo porque, bueno, está en una investigación. Pero también, viste, suena mucho, a nosotros la familia nos suena muchísimo, no es nada más que no podemos acceder al expediente, es todo lo que viene arrastrando desde que murió Leandro, desde mentirnos que el cuerpo estaba irreconocible, hasta, bueno, hasta esto, incluso, como yo lo dije anteriormente, existen testigos que no han ido a declarar por miedo, y existen declaraciones de una persona que para nosotros es el sospechoso número 1, que cualquier persona que se ponga a leer esa declaración, tomadas en diferentes fechas, son las 3 declaraciones incoherentes, no tienen relación una declaración con la otra, o sea, no sostiene sus dichos. Esto llama mucho la atención. A ver, la fiscal, ¿qué pasa? O la fiscal no está leyendo esas declaraciones, o está haciendo la vista gorda, no logramos entender qué es lo que están queriendo hacer. O pensaron quizá, y que yo también a veces trato de pensar eso, ¿no? Quizás ellos dijeron, bueno, ya está, la familia va a joder un rato y después, no, nosotros hasta que no se sepa la verdad no nos vamos a quedar tranquilos. Lo único que queremos es justicia para Leandro, que se sepa qué es lo que pasó, eso es lo que queremos saber, qué es lo que pasó, porque si pasó algo y hay un responsable, queremos que pague ese responsable para que mi hermano descanse en paz. Eso es lo que queremos nada más como familia. Belén, como siempre te agradecemos mucho por la predisposición para charlar con Nuevo Día y obviamente vos sabés que de este lado siempre estamos predispuestos a dar a conocer las novedades que vayan surgiendo en el marco de la investigación por la muerte de tu hermano. Yo les agradezco muchísimo por el espacio y bueno, en nombre de toda mi familia siempre agradecida. Te mandamos un abrazo, que estés bien. Muchas gracias, hasta luego. Belén Álvarez dialogaba con nosotros, hermana de Leandro Álvarez, joven que falleciera en diciembre de 2022 en Mendoza, en Luján de Cuyo particularmente, en una situación que no ha quedado clara y que de hecho lo asume la política mendocina en su legislatura, dando lugar justamente al pedido de la familia, tanto de Leandro como de otras familias de allí de Mendoza que también piden justicia por sus deudos. 11:29 de la mañana se está rodando Chat ND en estos momentos en los estudios de la cooperativa Nuevo Día. ¿Qué novedades tiene respecto de lo que va aconteciendo esta mañana, bueno, Fernando Torno? Primero, en cuanto a Chat ND, hoy vamos a publicar... ¿El tercero? ¿O cuarto? Cuarto o quinto, cuarto creo. Juan Alvarado, sí, que es el candidato que va solo, el que tuvo un par de videos ya muy similares, como imitando a Milei, que sale el cartelito, sí, afuera. La saco, está afuera. Y respecto de novedades, hay 2 que tienen que ver con búsqueda de personas en Santa Cruz. Sí. La primera con un turista francés que desapareció en el Calafate y lo están buscando con bastante intensidad y desesperación. Tiene 33 años y él se hospedó en uno de los tantos alojamientos del Calafate, pero hace 5 días que no volvió. Entonces tampoco hay señal, lo empezaron a llamar, contactaron a conocidos, familiares y nadie sabe nada de él. Así que se hizo la denuncia y en las últimas horas la policía confirmó entonces que hay una búsqueda intensa de este joven de 33 años que se llama Samuel Cousteau, que es descendiente de un mítico investigador francés. Cousteau. Jacques Cousteau. Mirá, ¿Jacques Cousteau que vino acá? ¿Tuvo en Laguna Azul o no? No, creo que no. No, claro. Me quiero equivocar, pero él no. Es viajero, digamos. Sí. Está concretando un viaje por el mundo. Viaja solo y un destino de los que quería conocer era Calafate, pero llegó acá y hace 5 días que no se sabe nada de él. Así que lo están buscando. 33 años, hay una foto publicada en medios locales, también está Nuevo Día,
por si alguien lo vio, ha pasado casos en los que andaba, viste que estos tipos arrancan a caminar, Sí, por el campo, claro. por ahí anda acampando sin Sí. señal. Entonces tienen la esperanza de que sea uno de esos casos, pero tiene 33 años y hace 5 días que no se sabe nada de él. Y después la familia, por otro lado de la provincia, en Río Turbio, la familia de Alejandro Mauricio Herrera Sí. sigue pidiendo ayuda, lo siguen buscando. Más de un año ya pasó El eso. padre, De Máquina de Herrera. Máquina. pobre padre, ¿no? Se ha sacado una foto, aparentemente lo anduvo buscando por Tierra del Fuego. Por Tierra del Fuego. Sí. Y bueno, dicen que ya hace más de un año que su hijo desapareció y que es como que sienten que ya nadie está haciendo nada por él, por buscarlo. Así que la policía o lo que se ha informado oficialmente es que no hay ni la más mínima pista. Increíble, ¿no? De lo que pasó con este joven que es de Sí. Río Turbio y desapareció. La última vez que se lo vio fue en Río Turbio. Tenía 28 años cuando desapareció en junio del año pasado. Estamos en octubre de este año. Así que ya pasó más de un año y no se sabe absolutamente nada de él. Su familia lo sigue buscando. Han llegado hasta Río Turbio, recorrieron toda la cuenca carbonífera, obviamente, parte de Chile y no saben nada. Así que, aunque parezca mentira, siguen ofreciendo un número de celular de la comisaría de Río Turbio o un celular también privado que está en Nuevo Día publicado, al cual si alguien alguna vez llega a saber algo puede aportar información. Esto es Arriba al Día, 33 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Pausa en la mañana de las 100.9 y ya nos enfilamos hacia el mediodía de esta jornada de lunes. Mañana de sol, bajo por el ascensor, calle con árboles, la pasa con timón. No tengas miedo, no peleé por mi trabajo. Regreso por el sol y para la gente que me rasco. No vayas a la escuela porque San Martín te espera. Estás todo el día sola y miras a mi cartera. Tomates podridos por la calle esperando, subidos por el sol que quiebra el asfalto del abasto. Hombre sentado ahí con su botella de cero. Los bares tristes vacíos ya por la clausura del abasto. José Luis y su novia se besan ahí por el abasto. Los paso y me saludan bajo la sombra del abasto. Mañana de sol, bajo por el ascensor, calle con árboles, la pasa con timón. Para la Carlos Gardel es la estación del abasto. Sergio trabaja en el bar, en la estación del abasto.
piensa siempre en más y más. Será por el aburrimiento. Subte línea B y yo me alejo más del suelo. Yo me alejo más del cielo también. Ahí escucho el tren. Ahí escucho el tren. Estoy en el subsuelo. Estoy en el subsuelo. Soy bajo por el ascensor. Minutos nos separan de las 12 del mediodía en este lunes 9 de octubre, mes en el que muchos no se percataron ayer en el debate presidencial que decían Bregman y Bullrich fueron a ver la película de Barbie juntas, que andan del mismo color, y no, capo, tiene que ver con el octubre rosa, lo estamos transitando, que de un tiempo a esta parte, digamos, la consigna se ha maximizado en los lugares de alcance, de manifestación. Por ejemplo, uno ve el fútbol y muchos equipos generan una casaca alternativa rosada para jugar durante este mes. El automovilismo, igual los autos. Mirá. Ahora está viendo los 200 kilómetros de Buenos Aires del TC2000 con pilotos invitados, muchos brasileños, también estuvo el Stock Car de Brasil, y muchos de los autos con el monito identificatorio, el monito rosado. Bueno, recuerdo hace no mucho Gimnasia de Comodoro Rivadavia en la Liga Nacional hizo una camiseta con la que jugó todo el mes de octubre, íntegramente rosada. Por ejemplo, para poner en contexto. Por ello mismo estamos en comunicación con Patricia Lozano del grupo Buen Día Vida, con quien vamos a hablar justamente de las actividades programadas para este octubre rosa y también consultarle cómo va el arribo, el desembarco a la nueva casa de Buen Día Vida. Buen día, Patricia, ¿cómo estás? Héctor, Fernando y Julián, te saludamos desde aquí, desde Radio Nuevo Día. ¿Cómo están, chicos? Un placer como siempre escucharlos, y la verdad que lo que ustedes comentan en relación a los colores y la sensibilización y prevención del cáncer de mama es así, porque es a nivel mundial. En unos lugares, bueno, se hace más acciones que en otros, y la idea es esto, ¿no? De que nosotros, yo como agente de salud y ustedes como medio de comunicación, seguir haciendo este trabajo que es lento, pero trabajo para sensibilizar a todos, a toda la comunidad. Pues como decimos nosotros, el cáncer es un problema de todos, así que invitar a todos los comerciantes, a distintas instituciones, a que vistan de rosa sus instituciones, bueno, para seguir sensibilizando, ¿no? Porque a veces esto con
con estos colores de repente alguien se acuerda que tiene que hacerse los controles y que hay que hacer más acciones para prevención del cáncer de mama en esta oportunidad en octubre. ¿Y qué acciones hay para este octubre rosa que tengan al menos ustedes ya programadas? Bueno, nosotros ya empezamos desde que inició octubre, desde el 5 de octubre que estamos haciendo actividades que nos han invitado de distintas instituciones. Pues fíjate que el sábado, por ejemplo, las chicas, un grupo de compañeras viajaron a Calafate a un encuentro en Remontando Esperanzas y Lazos de Amor. Son dos grupos de Calafate, uno que hace pelucas y el otro que hace la contención, que están en el Hospital Samic de Calafate, donde fueron a hablar en relación a la ley 3501, porque bueno, hay que seguir visibilizando que existe una ley del paciente oncológico que fue reglamentada el año pasado, porque de esto se trata, ¿no? Hay que hacer acciones que tengan que ver en el cuidado, en el autoexamen y los derechos que tiene un paciente oncológico y el familiar. Nosotros estuvimos ayer en el Club Boca con nuestro stand mostrando nuestro trabajo y enseñándole a mujeres a hacer el autoexamen, que varias que llegaron no lo sabían hacer, así que bueno, es muy bueno que nuestras mujeres y los hombres igual, porque hay una incidencia del 1%, que sepan hacerse el autoexamen y escucharlas decir, bueno, voy a llegar a casa y le voy a decir a mi mamá. Entonces, de esto se trata, ¿no? De socializar información para seguir trabajando en prevención. Además, de alguna manera efecto contagio también que rompe el tabú y el miedo, ¿no? Porque yo imagino que muchas personas lo hacen de manera rutinaria, digamos, pero hay otras personas que tienen temor de hacerse por ahí algún examen por miedo a los resultados, sobre todo, no por el examen en sí, porque sea ni demasiado invasivo ni demás, sino por el temor a conocer resultados, ¿no? Pero bueno, es parte de la situación, ¿no? Sigue pasando, lamentablemente sigue pasando, por eso digo que es tan importante ustedes como medio de comunicación, porque de repente me ha pasado de escuchar en actividades que me digan, yo no me quiero hacer los controles porque tengo miedo de que me encuentren un cáncer. Y en realidad no es así, hay que hacérselo para encontrar si está, ¿no? Capaz que no está, pero si está, llegar a tiempo al tratamiento, y no que lleguemos en una instancia que es tan avanzada que ya solamente va a quedar a hacer un cuidado paliativo. Sí. Entonces, por ejemplo, encontrarnos con pacientes que tuvieron cáncer y te dicen que ya se curaron y que hace un año o desde la pandemia no se hacen controles. Y en realidad eso es alarmante, porque el cáncer lo que pasa es que se estaciona, el tratamiento es lo que se termina, ¿sí? Uno se llama remisión de la enfermedad donde se estaciona el cáncer, pero el médico seguramente le dijo, hay que hacerse un control o cada 6 meses o cada un año. No hay que dejarse de hacer los controles. Y vos fíjate que la pandemia fue hace bastante, 2021, enterarnos ayer que alguien nos diga eso, habiendo sido paciente, hay que, no sé, es alarmante, porque después llegamos tarde. Y acá está pasando que hay muchos casos de cáncer de que les ha vuelto, porque ha pasado esto, ¿no? Así que bueno, por eso digo, chicos, que los felicito y les agradezco cada vez que llaman, porque bueno, alguien estará escuchando hoy y dirá, bueno, yo terminé mi tratamiento, tengo que ir a hacerme mi control. Claro. ¿Sí? Patricia, te quería consultar, ustedes están vienen efectuando también, por así decirlo, charlas testimoniales o charlas de incentivación, y cuál viene siendo la respuesta o el interés de la comunidad. Sí, bueno, por ejemplo, las chicas ayer que fueron a Calafate también se habló, y entre pacientes y bueno, y la comunidad se dio testimonio. Nosotros cuando fuimos, la otra vez fuimos invitadas en el Guatemala, que también se dio testimonio y hablamos en relación a la atención primaria en la salud de sensibilización del cáncer de mama, y bueno, y ahí nos escucharon a los asistentes, que esto lo hizo el área de diversidad y género el fin de semana pasado. Y ahora nos invitó una institución para dar una charla de prevención y sensibilización del cáncer. Ahí tenemos que confirmar fecha, que es el área de migraciones, para el personal de ahí, de migraciones, que nos habló Karen Kader. Y bueno, el año pasado igual dimos en distintas instituciones, y bueno, y ahí siempre una de las chicas que se anima da su testimonio.
no es fácil para el que escucha y no es fácil para el que le toca hablar, dar un testimonio, pero cuando se toma de que lo que está hablando va a servir para alguien de los que está escuchando, de ahí es la importancia, ¿no? De ayudarnos entre todos en sensibilizar. Patricia, ustedes que están en tema, ¿cómo está la situación del acompañamiento psicológico para las personas que de repente se enteran que tienen cáncer, o las que están en tratamiento, o las que están ya superándolo, pero con algunas secuelas psicológicas? Porque es durísimo el golpe en el momento que una persona se entera de eso, ¿no? Sí, en realidad, se habla, la ley 3501 habla de un abordaje integral donde el paciente y el familiar tiene que tener un psicólogo. Sí. A veces, lamentablemente, por tanta demanda, es difícil de encontrar. Tenemos la suerte que en el Centro Médico Nuclear hay 2 psicólogos que ayudan al acompañamiento. Lo que pasa es que a veces es tanta la demanda que no alcanza. Y nosotros, cuando vieron que estamos todavía en el SIC Belén, entonces la directora Alfonsina nos dio la posibilidad de que hay una psicóloga en el SIC Belén que para las pacientes de Buen Día Vida que necesitaron acompañamiento, no tratamiento psicológico, no el tratamiento psicológico, ¿sí? Un acompañamiento como sugerencias y demás, lo abordara la psicóloga del SIC Belén. Y nosotros, acompañando a la ley y el espacio que nos se hizo la sede, la idea también era tener nuestro consultorio ahí, pero bueno, por razones de espacio quedó chiquito nuestra sede, pero está pensado hacer validar nuestra ley y hacer un trabajo con el Ministerio de Salud para hacer un convenio para que en el futuro tengamos ese psicólogo, porque es una herramienta fundamental para el acompañamiento tanto del paciente como del familiar. Perdón, Patricia, hablando de sede, vimos que hace unos días atrás publicaron un video en el cual mostraban que después de la inauguración se paró la obra. ¿Cuál es la situación al día de hoy? Sí, bueno, ahora tendría que ir de nuevo. Ustedes saben que justamente estas semanas hubieron vientos muy fuertes, ráfagas de 60. Yo me fui ayer, antes de ir a la actividad, hasta allá. Nosotros es en Sara Mignone de Oliveira, y al final era Doctor Lorenzo. Estamos en un descampado y la verdad que el cerco se voló ayer. Ayer, hace 2 días, porque fuimos al día anterior, el sábado, y se volvió a caer, y con lo poquito que teníamos ahí, que encontramos un alambre, lo atamos. Ayer con la ráfaga de 60, alerta naranja, cayó de nuevo el cerco, lo volvimos a tratar de poner en pie, lo agarramos con los alambres que encontramos, y bueno, espero que hoy esté, porque la verdad que está muy fuerte el viento. Fuimos también a hablar a la empresa, al IDU, para que haya una finalización de obra. Espero hoy, tendría que pasar de nuevo hoy para ver si ellos quedaron en ir el sábado, pero todavía no llegaron. Entonces, para que esté la finalización de obra, de los detalles que existen, y tendríamos que haber alguien que tenga poder de decisión que nos ayude tenemos que tener ahí, no sé si ustedes conocen la zona, se necesita como un paredón, necesita un paredón porque estamos atrás como de un barranco que nos dijeron que es que es un lugar, ahora se me fue el nombre, pero una reserva, que es la continuación. Bueno, entonces seguramente nunca se va a poder construir hacia atrás. Y cuando hay viento, vuela todo, porque después, indagando con la gente del barrio, me decía que ellos habían hecho ya, habían tenido conversaciones con distintos concejales, porque cuando está ese viento vuela la tierra, unas arenillas. Y bueno, y nosotros estamos ahí en medio de todo eso. Así que vamos a tener que buscar ayuda de la comunidad o de los referentes de nuestra comunidad para que nos pongan. No va a alcanzar con un alambrado, hay que hacer ¿vieron esos paneles de, no sé de qué material serán, si son cementos, y paneles que hagan un cerco para que por lo menos no tengamos tan, que no sea tan brusco el viento que viene, claro, porque estamos ahí súper expuestos.
Después, bueno, pudieron ver, mientras que yo estaba haciendo un vivo, mostrando que la gente va a tirar escombros, va a tirar basura, los vecinos me dijeron que hay roedores, y mientras que estaba haciendo eso aparece un vehículo que se estaciona a tirar la basura, y me dice, solamente es tierra negra, y no, lamentablemente no era solamente tierra negra, habían, bueno, otras cosas que de obra o no sé de qué sería, pero eran desperdicios, y bueno, como esa persona muchas lo usan de basural. Así que por eso digo, invito a la comunidad que nos ayuden, porque nosotros recién estamos empezando, si bien tenemos 25 años que cumplimos el 30 de septiembre, somos sin fines de lucro, pero también hace poquito que somos asociación civil y tenemos que armarnos entre todos. Después vamos a lanzar también nuestra campaña de socios, porque tenemos que sostener todo ese trabajo estamos agradecidos de las intervenciones de los referentes de nuestra comunidad que hicieron posible la construcción, pero la verdad que la zona, los que somos acá de Río Gallegos sabemos que es una zona árida, que es difícil, y más cuando vienen nuestros vientos patagónicos, así que bueno, también nos pasa que no tenemos ni mesas ni sillas, así que si hay alguien que tiene mesas o sillas para donarnos, porque tampoco tenemos ese elemento tan importante para poder hacer un grupo. Y bueno, y la inseguridad, ¿no? Porque mientras que se hizo la construcción, entraron a robar a la misma gente de la empresa, todo su equipamiento de herramientas que tenían. Y nosotros inauguramos el día 26, el mismo día entró alguien para romper la pared hacia afuera. Entonces se necesita más iluminación, que también hablamos con el concejal Aravena, que dijo que nos iba a poner un palo, no sé, de luz, no sé, ojalá que lo pueda hacer, o la empresa dijo que iba a ponernos luminaria, así que también estamos esperando, porque del lado de atrás, chicos, está todo muy oscuro. Sí, lo vimos en el vivo que hicieron. Bueno, Patricia, Claro. esperemos que tengan respuesta pronto. Es una lástima que se haya inaugurado la sede y no se termine la obra. Deberían... En realidad yo digo que este es un compromiso de toda la comunidad. Ese espacio es de la comunidad, Claro, es de la gente de Gallegos y de la gente que viene del interior, de zona sur y zona centro. Así que entre todos vamos a tener que hacer todo lo posible para sostenerlo. Yo hoy estoy como voluntaria y después vaya a saber qué otras personas estarán, pero esa institución tiene que quedar y perdurar en el tiempo. Así que bueno, eso para el lado de la sede. Y después nosotros seguiremos haciendo nuestras actividades. Estamos invitadas para el 19 de octubre con Andrea Sepúlveda, que nos invitó al gimnasio 17 de octubre a las 20 horas. Bueno, para el día de sensibilización, este sería el Día Mundial, el 19 de octubre, del cáncer de mama. Estamos hablando con el director de Cultura del Complejo Cultural para hacer la muestra fotográfica. Vieron que tenemos 2 muestras. Una se llama El cáncer no es mala palabra, y Esperanza, que es otra muestra fotográfica que es de sensibilización del cáncer de mama. Y bueno, y algo hermoso que pasó hoy, que nos llaman para firmar un convenio con la pileta municipal para que las pacientes puedan ir los martes y jueves a una pileta terapéutica. Así que esto ahora me tengo que ir a firmar el convenio con la Secretaría de Deportes de la Municipalidad. Una herramienta más para los pacientes que hace bien, porque tiene que ver con la rehabilitación y esto que tiene que ver con lo emocional, igual, hacer una actividad de bajo impacto. Y cerraríamos el mes de octubre con una actividad que nos invitan del SIC Belén el 29 de octubre. Así que, bueno, lo estaremos difundiendo porque nos largamos todo el mes, pero para que sepan que seguimos trabajando en sensibilización, e invitarlos a ustedes como medio de comunicación a un trabajo de investigación que se hizo hace mucho tiempo y aplicarlo en relación al lenguaje bélico, que quiere decir que nosotros tenemos que dejar de ver al cáncer como una lucha o como una guerra, que lo tenemos que ver como un tratamiento, que lo que está haciendo el paciente no está luchando, sino que está llevando un tratamiento crónico, y bueno, esto no son guerreras, sino que son pacientes, porque si no le estamos poniendo más carga al paciente, ¿sí? Genial. Así que bueno, Patricia, invitarlos a que se hagan los controles y agradecerles como siempre. Perfecto, Patricia, muchísimas gracias por siempre estar predispuesta a charlar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo grande, gracias. Hasta luego.
Patricia Lozano del grupo Buen Día Vida es coordinadora voluntaria ella de este espacio que en el marco de este octubre rosa toma especial preponderancia obviamente por su trabajo constante e histórico en nuestra ciudad. 11:56 de la mañana, ya se fue el equipo de audiovisuales, qué rápido, así lo hace un profesional, niña, dijo Krusty el payaso cuando fue a grabar un spot publicitario. Bueno, los muchachos también llegan, conectan, hacen lo que tienen que hacer y se retiran, no dicen ni hola ni chau, sí, así son. Le mandamos un abrazo igual a Tony y a Cristian, que pasaron un ratito por acá, por Nuevo Día. Música, un poquito de música y enseguida venimos con la continuidad, ya casi final de esta edición de lunes de Ribatía. No pude decirme que no y ahora estoy arrepentido. Vuelvo a sentir el sabor de haber perdido conmigo. Te invito a que demos una vuelta y entiendas eso que me tiene cautivo. Mira los demonios que habitan mi cuarto con lo que día a día convivo, no sé cómo hacer. La vida me y busco lo primero que saque mi ser. Pregunto a los dioses si merezco el dónde volver a nacer. Sigo en espirales que no diferencian dolor de placer. Cuando quieras volver, yo no quiero volver. Te dije a la cara que estaba bien, pero gaché el flash, no sé. Tengo esta culpa que no se silencia. Es un dictador dentro mío, un ruido que solo sentencia. Cargo una piedra conmigo, pesa 1000 kilos de vieja creencia. Mierda, no quiero que gane su inercia. No sé cómo mirar a la cara que me conoce. Somos corderos vestidos de lobo feroz. No sé, demasiadas voces, sin fe, todo se descoce, lo sé. Se apagan las luces y nada nos sale tan bien. Vuelvo a la culpa de siempre, vuelvo a mirarle la cara a la muerte. Vuelvo a mirar tu reloj, pero hoy la aguja no marca mi suerte. Vuelve el eco deformado de algún dolor al que no le falté la mano. Un clavo oxidado que en medio de mi razón. No quiero guardar en silencio un perdón. No sé cómo hacer, la vida me late y busco lo primero que sacie mi sed. Pregunto a los dioses si merezco el don de volver a nacer. Sigo en espirales que no diferencian dolor de placer. Cuando quieras volver y busco lo primero que sacie mi sed. Pregunto a los dioses si merezco el don de volver a nacer. Sigo en espirales que no diferencian dolor de placer. Cuando quieras volver, yo no quiero volver. Pregunto a los dioses si merezco el don de nacer. Y nada nos sale bien. Sigo en espirales. Sé. La vida me late y busco lo primero que sacia mi ser. Pregunto a los dioses si merezco el don de volver a nacer. Sigo en espirales que no diferencian dolor de placer. Cuando quieras volver, yo no quiero volver. Ya volvemos con más rock nacional. Con más poesía urbana. Es volar con las alas rotas. Radio Nuevo Día 100.9, edición primavera 2023. ¿Todavía no te afiliaste a la Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales?
Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la Mutual, hospedajes en localidades del interior, alquiler del quincho de la Mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en la Avellaneda número 928, en Río Gallegos. Bon apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Haz tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966-21-3013. Bon apetito, este lugar. Bon apetito, te esperará. Con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Si la llama es azul, tiene el visto bueno. Verifica periódicamente tus instalaciones y artefactos a gas con un instalador matriculado y evita intoxicaciones por monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresa en camusigas.com.ar. Camusi, más que energía. El rock nacional argentino es el eco de nuestras vibraciones. A ver, vida en América es como una bendición. El reflejo de una sociedad en constante evolución y rebeldía. Está tan bueno que algún día escribiré la ficción. Sé parte, hace contacto. Primavera 2023. Email, eldiarionuevodía@hotmail.com. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Al beneficio de ser local se le suman los beneficios de nuestras tarjetas de crédito en supermercados, indumentaria y muchos más. Pedí hasta 5 extensiones sin cargo y compartí estos beneficios. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido para cartera de consumo. Consulta las condiciones de las promociones vigentes para las tarjetas de crédito emitidas por el banco y ejemplos de las promociones en www.bancosantacruz.com y cómo solicitar una adicional de tarjeta de crédito en www.bancosantacruz.com. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Lo último en tecnología, celulares, notebooks, televisores, consolas y juegos, cámaras, audio y más. Tenemos promociones bancarias y cuotas sin interés. ¿Qué estás esperando? Visítanos en la Zona Franca, Río Gallegos, en Ruta 40, kilómetro 123. Búscanos en las redes sociales o consultanos al 2966 51 1500. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Atención cultivadores, Sanju 420 tiene noticias para vos. Sanju 420 es un emprendimiento santacruceño que busca brindarte soluciones para tu cultivo de cannabis. Somos fabricantes de paneles LED Full Spectrum de 200, 300, 400 y 600 watts con un año de garantía. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Enviamos el panel a cualquier localidad de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. También hacemos venta por mayor para Grow Shop. Ya sabes, para que tus cultivos tengan éxito, Sanju 420 Grow Shop. Encontrarnos en redes sociales, en Facebook como Sanju 420 y en Instagram sanju420.shop o comunicate al 2966 232570.
Sanju 420 Grow Shop. En la radio del rock. Tu negocio crece. Hace una inversión que avanza con rebeldía y te da la solución que buscas. Primavera 2023. Teléfono 1551-6051. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Programa Municipal de Cuidado Responsable de Mascotas. Si lo querés, se queda en casa. Un animal que anda en la calle sufre enfermedades, peleas y está expuesto al tráfico. También puede morder a otras personas y es posible que te denuncien. Siempre tus mascotas deben estar dentro de tu domicilio. Si las sacás a pasear, ponele correa y bozal. Dale agua y alimento todos los días. Recordá que la castración es fundamental. Y lo más importante, no los abandones. Informes y consultas al teléfono 44 25 71. Es nuestro, se queda en casa. Municipalidad de Río Gallegos. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. Desde el blues hasta el punk. El rock argentino es un crisol de géneros que alimenta el alma y despierta conciencias. Y aquí volvimos con más. Radio Nuevo Día 100.9. Espacio publicitario. Primavera 2023. Del mediodía, 10 minutos en la República Argentina. La continuidad de la alerta meteorológica rige hasta esta tarde, al menos el alerta por viento. El viernes a la noche, hermoso, espléndido, fantástico. De hecho, me tocó fútbol el viernes a la noche y estaba muy lindo. Sábado, ya empezamos mal, domingo también. Y bueno, la semana comenzó con la misma sintonía. Vientos de intensidad considerable. No he visto voladuras ni mayor acción ni de bomberos, ni de protección civil, ni de la MUNI. Pero bueno, generó que muchos se quedaran puertas para adentro el fin de semana y no pudieran salir a disfrutar de las jornadas del fin de semana. Pero bueno, para consuelo, el lunes arrancó igual. 10 grados 2 la temperatura actual. Se esperan chaparrones para horas de la tarde y una máxima de 11 grados a la cual ya estamos arribando casi. Viento soplando en este momento desde el oeste a 63 kilómetros por hora y ráfagas que alcanzan o alcanzarán
los 90 kilómetros por hora. También en el orden informativo, decirte o contarte que ya van arribando parte de los integrantes de la escaloneta, el Dibu Martínez con mucho acompañamiento, Alexis McAllister, la Araña Álvarez, porque el jueves la selección volverá a presentarse, en este caso como local ante Paraguay, y luego viajará para jugar el martes que viene recién contra Perú en condición de visitante, así que va a estar interesante, y además que bastante cercana a la fecha anterior o a la primera doble fecha, esta segunda, como para darle un poco de continuidad a este ánimo escalonetista que vamos teniendo. ¿Querés saber cómo viene la semana en materia climática? Nuestra excelentísima compañera desde el móvil, Karina Taverne, junto a Nelly Wenchur, pronosticadora del Servicio Meteorológico Nacional, nos cuentan acerca de los 34 grados sin viento y con pleno sol que habrá esta semana. Te anticipo, es mentira lo que acabo de decir. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Que veníamos hasta la oficina del Servicio Meteorológico, ya nos estaba esperando Nelly acá. Nelly Wenchur, pronta a atendernos y a contarnos. Nelly, la pregunta del millón, ¿este viento nos va a seguir acompañando? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Cari, ¿qué tal? Buen día a vos, a todos los seguidores. Y bueno, sí, malas noticias. Si alguno le gusta andar peinado, bueno, esta no es la semana, porque encima vamos a estar toda la semana con viento, toda la semana. Hoy... El lunes vamos a tener los vientos intensos entre el mediodía y las 3, 4 de la tarde más o menos. Sí. Y que las ráfagas pueden llegar otra vez a los 100 kilómetros en la hora, 90. Y otro día que vamos a tener muy ventoso esta semana va a ser el miércoles. O sea, hoy y el miércoles son los días más ventosos. Hacia la noche de hoy se espera que baje un poco la intensidad durante la madrugada. Estemos así como a la noche, sin tanto viento, pero el viento va a permanecer prácticamente toda la semana, con disminuciones temporarias por ahí, pero toda la semana con viento. Nelly, ahora tenemos una alerta, o al menos hoy a la mañana estaba la alerta Vicente, ahora miré algo así, pero en la aplicación nomás. El viento que vamos a tener toda la semana, incluso el del miércoles, forma parte de esa misma alerta, ¿se va a extender? Las alertas generalmente se van renovando. La alerta que tenemos para el día de hoy es justamente para todo el día de hoy, porque hoy todavía permanecemos con mucho viento en la mayor parte de la provincia. Todo lo que es el sector costero y noroeste, la zona, por ejemplo, de Perito, ahora están pasando ráfagas de 100, ¿sí? La zona de Gregores también, un poco menos, pero vamos a estar ahí, digamos, fluctuando entre las ráfagas entre los 80 y los 100 en la mayor parte de la provincia. Pero esta alerta seguramente mañana se va a actualizar para el extremo sur nada más, o sea, para nosotros. Porque el resto de la provincia va a quedar con algo de viento y paulatinamente, mientras va transcurriendo la semana, va a ir bajando la intensidad. Ya para el jueves no va a haber viento prácticamente en ninguna localidad. Pero ¿y nosotros? Prácticamente para ninguna de las otras localidades. Porque nosotros sí vamos a estar con viento. Bueno. Nosotros lamentablemente no nos vamos a tener viento toda la semana. Y además es viento arrachado, quiere decir que es viento que también puede venir acompañado con algunas precipitaciones, ¿sí? Por ejemplo, algunos chaparroncitos de lluvia, en la zona, por ejemplo, de cordillerana todavía hay pronóstico de un aguanieve para esta noche, nieve, viste que se cayó una linda nevadita. Bueno, entonces, esto nos está indicando, para Ushuaia, por ejemplo, hay pronóstico de nieve todo el día de hoy y la madrugada, o aguanieve, ¿no? Como tienen ahora hace un ratito. ¿Qué quiere decir esto? Que es aire muy frío el que está entrando. Es más, hoy después hacia la tarde va a rotar más al sur el viento, ¿sí? Ahora es el oeste, ¿no? Claro, sudoeste, pero va a rotar más al sur, pero es aire muy frío, se nota que es muy frío, y va a seguir tanto hoy como mañana, aparte del viento, con baja sensación térmica por efecto de este viento del sur, ¿no? Claro. Y estas características que nos decías, pensaba lo que sucedió acá el fin de semana, tanto el viernes a la noche, el sábado a la noche, viento y lluvia, exactamente. Mucha, bueno,
decían, esto es una tormenta. Claro, parecía una tormenta. Sí, claro, sí, un temporal. Eso sí, bueno, esta nubosidad, digamos, que trae estos sistemas son de las nubosidades, esos nubarrones negros que dan chaparrones tan fuertes, ¿sí? Claro. Tienen un gran desarrollo, que es lo que se ve en las imágenes, por eso el viernes ya habíamos advertido que había ese problema. Bueno, esos chaparrones se pueden volver a repetir, tanto hoy como mañana, hasta el miércoles por lo menos seguimos con este aire tan frío y tan inestable. Se va a notar también en las mínimas, porque rota el sur, te decía, y mañana vamos a estar con la mínima muy cerca de 0, entre 0 y 1 bajo 0 incluso. Muy bajito. Y en cordillera, sí, van a estar vuelven las temperaturas bajo 0. Bueno, ¿sí? Vuelven las mínimas entre 2 y 3 grados bajo 0, para la zona del Chaltén por ahí hasta 5 grados pueden llegar a estar bajo 0. Y bueno, y en zona norte se va a sentir también porque la mínima va a estar ahí en 3 o 4 grados. Las máximas también todavía algo bajas mañana. Nosotros, por ejemplo, vamos a tener 11 grados mañana de máxima, pero con viento sudoeste muy frío. Entonces la térmica va a estar por debajo. El miércoles ya se empiezan a recuperar las temperaturas, ¿sí? Por lo menos para lo que es todo el zona centro y norte principalmente, que pueden llegar, por ejemplo, no sé, 17 grados el miércoles y jueves para la zona norte. ¿Sí? Bien. Nosotros entonces, con estas fluctuaciones de las temperaturas, muy inestable, te decía, lunes, martes y miércoles, y viento prácticamente toda la semana. Prácticamente. ¿Tenemos esperanza? O sea, sé que la esperanza es lo último que se pierde, estamos aferrados, que para el fin de semana XXL que se viene a tener algún día de mejora. La tendencia que yo estoy viendo hasta ahora es por lo menos hasta el sábado / domingo, no. Vamos a estimar si por ahí los modelos a medida que avanza la semana van dando menos intensidad, pero hasta ahora, por lo menos hasta el sábado, viento. Bueno, hay que hacer planes adentro de casa. Bueno, hay valientes que les gusta el viento, ¿no? Pero bueno. Sí, hay que hacer. Lo que pasa es que aparte del fin de semana, aparte del viento, estaba muy frío. Claro, se pone muy frío. Sí. Cuando nieva en cordillera es porque es aire muy frío el que viene. Sí, eso ahora nosotros cuando veníamos, estábamos contándole a la gente que obviamente chequeamos antes de empezar la transmisión, porque después tenemos el celu en la plataforma, que teníamos 8 grados y 8 grados 5, 8 grados 6, algo así era la temperatura, la franja horaria anterior, pero que la térmica estaba en 3 grados. Sí, está muy baja. Hoy vamos a llegar quizás a los 13 grados, 12, 13 grados, linda, una temperatura agradable, pero bueno, el viento, y más si va a rotar después al sur, se pone muy, muy frío. Bueno, así que bueno, el que avisa no traiciona. ¿Qué vamos a hacer? En Río Gallegos vamos a tener una semana bastante fea, reina el viento, y en las demás localidades, bueno, van a ir mejorando a partir de mañana. Sí. Ventoso hoy, pero ya a partir de mañana mejoran las condiciones en todo el interior provincial. Y nuestro ánimo no depende del tiempo. Para nada, porque si no estamos al horno, frito. Gracias, Nelly. De nada, Cari, en cualquier momento nos lo vas a encontrar. Cómo no, gracias, y gracias a ustedes también por estar ahí con Nuevo Día. Qué bárbaro, viento y más viento. Y la verdad que no. Hermoso para que te toque jugar la Liga de los Barrios hoy, ¿no? ¿Hoy le toca a ustedes? A las 8 de la noche con el... Mirá vos. El frío que va a haber. ¿En qué cancha? ¿Nora? ¿Pino? Creo que Pino. Bueno, ¿te jugaron el fin de semana los partidos también, ahí? Sí, bueno, ya es normal igual. Es como dice Héctor, el que vive acá sabe que cualquiera sea la liga que juega al aire libre... ¿A las 8 de la noche dijiste? Sí. Bueno, una recomendación. Por lo general baja un poco. Claro. Primer tiempo, viento a favor. Elijan. Sí. Decirle a tu capitán. ¿Por qué? Porque en el segundo tiempo va a calmar el viento y vos sabés que yo tenía a Mauro Becerra, compañero mío de fútbol hace un montón, que ahora nos reencontramos. Siempre nos decía, elijan viento a favor porque en el segundo tiempo el viento cambia. Y nosotros mirábamos diciendo, ¿qué va a cambiar el viento? Y un día jugamos 2 tiempos con el viento en contra. Y ese día él nos dijo, vieron que yo les dije, bla, bla, bla. Pero bueno, sabíamos jugar con viento un poco en esa época. No se suspendía tanto, ahora se suspende bastante, sobre todo en cancha de tierra. Se suspende cuando hay mucho. Claro. Te lo regalos para jugar en cancha de OEM. Yo tenía un amigo que jugaba, justamente debutaba con Panteras en cancha de OEM. Y lo suspendieron. Sí, salí hecho un suspendieron escalope. porque iba a jugar él, que es malísimo. El hombre escalope. Sí, el hombre arenero. Claro.
Bueno, yendo hacia el final de este envío, yo citaba hace un rato la página chequeado.com y se la recomiendo también para quienes por ahí tengan algunas inquietudes, sobre todo en esta dinámica de debate presidencial. Allí se establece de alguna manera, o ellos van a la fuente a chequear qué es lo que es verdad de lo que dijeron los candidatos y qué es lo que es falso. Más de 2 millones de argentinos ya no tienen la preocupación sobre el impuesto a las ganancias, dijo Massa. Chequeado dijo, eso es verdadero. Bullrich dijo, Javier Milei, mirá tu plataforma, artículo 17 de regulación del mercado de armas. Le dijo Milei que era mentira, pero es cierto lo que señaló la candidata de Juntos por el Cambio. La Libertad Avanza propone sobre la tenencia de armas, la de regulación del mercado, proteger su uso legítimo y responsable por parte de la ciudadanía, aunque él había dicho que no era tan así. Milei durante este segundo debate dijo que lo que propone es que se respete la ley de armas, que no se está respetando hoy por hoy. Chequeado dice que eso no es cierto, pero es cierto lo que dice Bullrich, que quiere liberar el uso de armas. Milei dijo que los indicadores sociales actuales son peores que los del 2001 y yendo a las fuentes, Chequeado dice que eso es falsa. La situación en 2001 era aún peor, dice. La pobreza era del 45,6%, la indigencia del 14,6%, mientras que actualmente, o con los medidores de actualmente estamos por debajo todavía. No quiere decir que estemos bien, para nada. La pobreza en 2002 llegó al 65,5% y la indigencia al 26%. La pobreza avanza, no la libertad avanza. Y eso está por verse, mi estimado. Respecto de lo dicho de Milei también, eso era falso. Por otro lado, todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas, dijo Milei, y chequeado.com dijo que es falso lo que afirma Milei. De acuerdo a los datos del grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático, la temperatura media mundial fue 1,09 grados más alta que entre 2011 y 2020. En esa década, entre 2011 y 2020, que entre 1850 y 1900. Es decir, estamos en subida. Y además que Milei dice que es un ciclo histórico, pero la realidad es que no hay datos más allá del siglo XX sobre la climatología. ¿Qué más? El salario de la gente cayó un 30%, dijo Bullrich. Chequeado.com dice que eso no es cierto. Y según el índice, bueno, cita al INDEC, ¿no? Según el índice de variación salarial del INDEC, que mide la evolución de los salarios públicos y privados registrados y no registrados, la caída desde diciembre de 2019 a la fecha es de menos del 1%, dice. Y en el año que lleva Massa de gestión ha evolucionado, de hecho, un 2,85%. No sé, hay que chequearlo, rechequearlo, me parece eso, chequeado. Eso entre algunas de las conclusiones que arroja el debate presidencial, más allá también de la apreciación personal que tenga cada uno respecto de los candidatos, sus preferencias. Están los datos de la realidad, que en este caso son avalados o contrastados por la página, por este portal prestigioso, interesante que tiene nuestro país. ¿Qué tiene para ir despidiéndose Fernando Tornó de esta jornada? Esto que contaba Cari en el pase, que tiene que ver con el gobernador electo, mañana van a faltar 2 meses para que asuma Vidal. Y empieza la cuenta regresiva para confirmar, ojalá sea así, ¿no? Que va a cumplir con las promesas de campaña y con las promesas de investigar la corrupción en Santa Cruz, algo que es lo que más está generando expectativa por los dichos de él y de su vicegobernador electo, Fabián Leguizamón. Bueno, ya estuvieron en las represas, efectivamente dijo Vidal que va a defender la continuidad de la obra para las represas, más allá de quién sea el que asuma el 10 de diciembre, el mismo día que él, pero como presidente. Así que estuvo interiorizándose de lo que es la construcción del complejo hidroeléctrico. Sí. Y después también habló
como también lo adelantaba Cari, de el tema de nombramientos en la provincia. O sea, se dice que como en cada cambio de gobierno están dejando mucha gente nombrada, pasando a planta, haciendo todo lo que puedan. Y dijo que él tiene entendido que se refirió a movimientos políticos y judiciales en diferentes sectores del gobierno. Y que varios de esos nombramientos incluso fueron publicados en el boletín oficial. Y dice Vidal que tiene entendido por la misma gobernadora, como si él le hubiera hablado con Alicia o alguien de confianza le hubiera hablado con ella, que no es decisión de ella lo que está pasando, sino de algunos que creen, que se creen más papistas que el Papa y terminan haciendo cosas que después perjudican a todos. Y Vidal dijo: llegamos para terminar con lo que está mal. Todo lo que hagan es una clara acción de ir en contra de los intereses de los santacruceños. Dijo que no lo van a permitir y que van a actuar, como también ya lo adelantó Leguizamón, a través de la Cámara de Diputados. Y si no alcanza con eso, van a sacar diferentes decretos para terminar con todo lo que creen que está mal hecho. Sí, es lo que yo decía un poco. A mí me contaron de buena fuente que, por ejemplo, la Secretaría Legal y Técnica del gobierno provincial, muchos funcionarios de allí ya se reacomodaron a otras reparticiones. Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas, sobre todo, porque no van a ir a un SIC, claramente. Se van a acomodar en un lugar que les reditúe económicamente también. Y la afirmación ya hecha hace bastante por Leguizamón de que van a retrotraer todo lo actuado un año antes de finalizar. Sí, menos las paritarias. Menos lo acordado en paritarias. Así que, bueno, mañana, a partir de mañana 2 meses van a faltar para que empiece otra historia. Políticamente hablando en Santa Cruz, y toda una novedad, porque venimos de algo que nunca ocurrió, por lo menos en los últimos 30 años. Prepárense, muchachos. Van a tener que laburar algunos, que la han sacado bastante barata. Y algunos, ojalá, algunos van a tener que rendir cuentas. Que algo que tampoco saben hacer porque nunca les tocó hacer. Sí, y esto no es de ortiva ni de vengativo, para nada. Ni siquiera estamos cargando contra alguien en particular. Pero sí, con los que hicieron las cosas mal y saben que las hicieron mal. Y aparte que en esta provincia hay un montón de gente que hizo un montón de cosas mal y que nunca le devolvieron ni un paquete de bizcochito a nadie. Entonces, bueno, va llegando la hora de que se le ponga un punto a ese, que empezamos a hacer las cosas. Nadie está diciendo que seamos ni represores, nada, sino que se hagan las cosas bien, digamos, de acuerdo a la ley. No, porque aparte, digamos, todo lo que se hizo mal, en realidad gente que se la llevó de forma ilegal y afecta dinero, y ese dinero que hoy podría ser dinero con red eléctrica, red de gas, con salario docentes, salario docente para estatales, es un montón de plata que hoy la podríamos ver en salarios o en infraestructura y no lo estamos viendo porque hubo mucho afano. Y además va a pasar por la casa de muchos que tienen 3, 4, 5 pisos o un par de propiedades en otro lado. O una red de locales en toda la provincia. ¿De qué? No. Si querés entramos a repasar, pero bueno, eso también en la justicia se está investigando. El lavado de dinero, por suerte, en Santa Cruz se está empezando a investigar. Y ahí también tendrá un cruce, ¿no? El gobierno por asumir, porque la justicia está diseñada y orquestada por la propia voluntad política, así que. Esto es el inicio nada más de la semana. Tenemos mucho por contarte a lo largo de estos 5 días, o 4 días, no sé, de aquí el viernes es feriado, el lunes es feriado, Nica se irá a las carreras, creo que Beto también se va a las carreras. Qué bárbaro, Brian. Y uno acá poniendo el lomo a destajo. Yo odio laburar los feriados. Bueno, tenés los feriados, Brian. De hecho. Veremos. Ojalá que no haya carrera. Por lo menos lo que depende de nosotros. Nos despedimos hasta mañana, son las 2:30 del mediodía. Ya ha pasado muy rápido esta jornada. Nos reencontraremos a la tarde con Fuera de Contexto, con Claudia y Beto. Me tocará hacer las veces de Brian en este caso porque tiene atención médica, pobrecito el Brian. Nos reencontramos mañana, tempranito, después de lo que deja la otra gestión.
Héctor Mancilla, Fernando Tornó, Julián Quiroga de este lado de los micrófonos. Ha sido un placer nuevamente, muchachos. Hasta mañana. Chau, chau. Chau. Tengo tu color que nunca me muero.